Espera con paciencia las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios, una a una, se cumplirán en nuestra vida, pero debemos aprender a esperar en Él. Cuando esperamos en Él, nuestra fe se fortalece y nuestra dependencia de Dios aumenta. Sabemos que se va a cumplir, pero en el tiempo perfecto, que es el tiempo de Dios. Muchas veces el tiempo de Dios es diferente que nuestro tiempo. Nosotros quisiéramos ver ya la respuesta, la solución. Nos desesperamos y eso hace que flaqueemos en fe. Pero aquí en 2 de Samuel 2 aprendemos lo importante de tener paciencia y esperar el tiempo de Dios. Mire, a David se le había prometido el reino, pero él no se apresuró ni lo quiso tomar por sus propios medios, ya fuera matando al rey Saúl. Él no lo quiso hacer, dijo: no voy a atentar yo contra el ungido de Jehová, voy a esperar a que el Señor me dé la promesa. En 2 ocasiones tuvo oportunidad de matar a Saúl, y quizás bien merecido, porque injustamente Saúl lo estaba persiguiendo, él solo se estaba defendiendo, pero se negó. Él esperó en el Señor. Cuando esperamos en el Señor, nuestra fe crece y aumenta nuestra dependencia de Él. Esperar el tiempo del Señor es lo mejor, porque así las cosas se van a hacer según su perfecta voluntad. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Para que algo sea en la voluntad de Dios, tiene que ser en el tiempo del Señor. Aun cuando Saúl murió, David no se apresuró, ni se precipitó, ni quiso forzar las cosas. Mire, los creyentes muchas veces, queriendo recibir las promesas de Dios, tratamos de forzar las cosas. Si lo tienes que forzar, todavía no es el tiempo de Dios. Cuando las cosas vienen de Dios, se van dando porque Él abre las puertas, Él allana el camino delante de nosotros. Y David lo único que hizo fue consultarle al Señor: Señor, ¿debo de volver a alguna ciudad de Judá? Y el Señor le dijo: sí. ¿A cuál ciudad debo ir? Ve a Hebrón. Y llega David con sus hombres, sus familias, se establecen en Hebrón. Ahí lo puede leer usted en casa, 2 libro de Samuel, capítulo 2. Cuando están ahí, los hombres de Judá lo llegaron a ungir por rey. Miren, no fue que él se impuso, no fue que él se apresuró, él esperó y Dios actuó. ¿Lo puede decir conmigo? Él esperó y Dios actuó. Así en tu vida, cuando se trata de recibir las promesas de Dios, cuando se trata de caminar en la voluntad de Dios, espera en el Señor. Los que esperan en el Señor van a recibir la fuerza, la sabiduría, la guía, el poder para andar en la voluntad de Dios. Y bueno, lo coronan rey, pero no todos estaban contentos. Se levanta Abner, que era fiel a Saúl, pone a un hijo de Saúl como rey de otras ciudades, incluyendo de Israel. Algunos estaban con Isboset, hijo de Saúl, puesto ahí por Abner, y otros estaban con David. Principalmente los de Judá fueron los que siguieron a David. Y ahí se narra una guerra terrible, ¿verdad? Donde murieron varios jóvenes. Por supuesto, murieron muchos más. Murieron más de 300 personas del lado de Saúl, del lado de Isboset. Mientras que del lado de David solo murieron 19 personas más uno, que es Asael, quien fue muerto por Abner. Ahí podemos leer los detalles en el capítulo 2 de 2 libro de Samuel. ¿Qué aprendemos de todo eso? Espera en el Señor, como David esperó y Dios lo exaltó. Como nuestro Señor Jesús. ¿A dónde se ve Jesús? Bueno, tipificado. Jesús se ve tipificado aquí en la forma de actuar de David. Nuestro Señor Jesús esperó el tiempo del Padre hasta que llegaron sus 30 años. Mire qué interesante. Antes de eso, Él se sometió a la ley. Él se sometió a sus maestros. Dice que llegaba delante de los ancianos en el templo y les hacía preguntas y aprendía de ellos. Mire qué humildad. Esa es parte de la belleza moral de Cristo, que siendo un Dios omnisciente, un Dios todo sabio, Él se sometía a sus autoridades, se sometía a sus padres, se sometía a sus maestros, hasta que llegó su edad, a sus 30 años. Ese era el tiempo de Dios para empezar su ministerio, y desde los 30 años hasta los 33, más o menos unos 3 años y medio, duró el ministerio del Señor. El Señor Jesús esperó en el Padre, y mire, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Padre lo hizo rey. Así como David ascendió al trono, pero su reino todavía no estaba pleno, se da una guerra donde el reino de David va a ser establecido plenamente, igualito con nuestro Señor Jesús. El Señor lo corona rey, nosotros los de la iglesia lo seguimos, pero el mundo todavía no acepta el reino de Cristo. Pero ¿qué está haciendo el Padre? Está sometiendo a sus enemigos bajo sus pies. Va a llegar el día donde el reino de Cristo va a ser pleno en esta tierra. Así que vemos tipificada la historia de David, señalando y apuntando hacia la historia de Cristo. Cristo Jesús es nuestro Rey. Él esperó en el tiempo del Padre. Y aún hoy continuamos esperando que todos los enemigos
sean sometidos. Cristo viene pronto. Lo voy a decir de nuevo, Cristo viene pronto. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Rey, para gloria de Dios Padre. Espera en el tiempo de Dios.